Ya estamos en las vísperas de Semana Santa, ¿verdad? Y sabemos que la historia ha reconocido la existencia de Jesucristo, que vino a este mundo y que fue concebido por una mujer, que nació en Belén y que caminó durante 33 años por esta tierra. Dice la palabra que el niño crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y hoy permanece un testimonio universal que en ningún caso ya es posible rebatir. Esto es la existencia de Jesucristo, su paso por esta tierra, ¿verdad? La opinión pública de casi todo el mundo acepta este hecho, ¿verdad? Y la inmensa mayoría parece tener una buena opinión de él. Una buena opinión de él, ¿verdad? Pero tristemente muchos consideran a Jesús solamente una buena persona, o lo consideran un maestro, y no lo están considerando como el Hijo de Dios que fue enviado al mundo para salvar lo que se había perdido. La venida de Jesucristo a la tierra no fue un hecho casual, no fue un hecho circunstancial o no fue un mero accidente, y mucho menos que estuviera desprovisto de un significado o de un propósito. Muy por el contrario, el Padre tenía ya un plan y propósito muy especial en la vida de su Hijo para la humanidad. Y desde luego que el hombre había pecado contra Dios y ahora debía pagar precisamente por su desobediencia. Esa desobediencia, ¿qué es lo que merecía? Y si lo sabemos, merecía la muerte, ¿verdad? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y esta muerte es la separación de la presencia de Dios. Y para resolver esta rebelión del hombre por causa del pecado, es que vino a la tierra el Hijo de Dios, quien obedeció y cumplió perfecta y totalmente la ley, para que sin culpa y sin pecado alguno, Él pudiera ponerse en lugar de cualquier ser humano. Nadie, ningún ser humano podía hacer la obra a la que Jesús vino a este mundo. De manera que Jesús vino entonces a hacer una obra muy, pero muy especial, fíjese. Pero mientras llegaba el momento de llegar aquí a esta obra tan especial, este momento culminante de la obra, Jesús compartía de sus enseñanzas. Jesús, en el nombre del Padre, sanaba enfermos, ¿verdad? Y Jesús predicaba las buenas nuevas. Vino a dar las buenas noticias para poder acercarnos al Padre. Es decir, vino a dar a conocer el plan de Dios para salvación, para perdonarnos de pecados y entonces sí poder acercarnos a la presencia del Padre. Y esto es parte de la obra que Jesús vino a hacer a su paso por esta tierra. De manera que le voy a pedir que abra su Biblia y me acompañe y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Allá en casa también quiero pedirle que si está usted conectado con nosotros, recordarle que esto es un culto de adoración y usted está inmerso igual que nosotros. Abra su Biblia y de igual manera busque el Evangelio de Mateo, ábrala en el capítulo 4 y voy a dar lectura al versículo 17. Por favor, síganme ahí con su vista. Dice Mateo 4:17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito de la gloria, bueno eres. Bueno eres al pensar en nosotros, la humanidad, Señor, que aún siendo rebeldes a ti, haberte dado la espalda, haber huido y haber ido tras otros dioses, Señor, tu gran amor, ese amor incondicional volteó a vernos y tu misericordia nos alcanzó, Señor. Gracias por ello. Gracias porque enviaste a tu amor personificado en la vida de tu Hijo Jesús, porque solamente Él podía hacer la obra de salvación para poder acercarnos a ti. Como pecadores sabemos hoy que merecemos la muerte, esa muerte espiritual, esa separación de ti, pero gracias te damos, Padre bendito, porque enviaste a tu Hijo Jesús, quien se dio voluntariamente, Señor, para llevar a cabo tus planes y tus propósitos de salvación de nuestras almas. Sé tú, Espíritu Santo, conmigo, teniendo control de mis palabras, de mis pensamientos y de mi corazón en el desarrollo de este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Muy bien, iglesia. ¿Usted recuerda cómo se llama la serie que estamos compartiendo con ustedes? De la obra de Jesús. Esa es la serie que estaremos viendo hasta el domingo de resurrección. Y el mensaje de hoy lleva por nombre cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo. Para andar en el camino de la fe en Jesucristo y mantener una relación con Él, es necesario que atendamos el llamado que nos hace a no continuar con una vida de pecado, ¿verdad? Que marca la vida cuando se es incrédulo. Recuerde por un momento cuando el Señor tocó su corazón y se lo entregó a Él, cómo era esa vida, ¿verdad?, que estaba usted viviendo. De manera que cuando nos tocó, nos llamó a cambiar de rumbo, ya que enfáticamente la palabra, y Jesucristo es quien lo está diciendo, dice arrepentíos. En esa vida de pecado, de la que bien sabemos que el aparente disfrute y deleite del mismo es temporal, es pasajero, y no te deja más que una vida marcada por el sufrimiento. Aquel deleite temporal y efímero te deja marcado para una vida de sufrimiento. No es cierto que dándole libertad al pecado tengas esa libertad de poder hacer lo que quieras. No, más bien te mantiene encadenado. Y lo que el Señor Jesús quiere es que enderecemos esa vida, ya que nos dice arrepentíos, convertíos, precisamente para dejar ese sufrimiento que deja el pecado. Eso fue lo que el Señor Jesús vino a decirnos: descansa, sé libre, te perdono tus pecados siempre y cuando te arrepientas de ellos, ¿verdad? Y con estas dos palabras, arrepentíos y convertíos, el Señor Jesús hace un llamado a que estemos reconociendo nuestros pecados y cambiar de dirección y entregar nuestros corazones a Él para que seamos transformados, para que seamos convertidos. Punto número 1 de nuestro mensaje: el ministerio. Y dice nuestro versículo 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Jesús, después de haber sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, quien por cierto era su primo,
después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto, en donde fue tentado en 3 ocasiones por el diablo. Después de esto inicia inmediatamente su ministerio, inicia inmediatamente su obra. Sabemos por medio de la Biblia que Jesús tenía 30 años cuando inició su ministerio. Y este dato que le doy es muy importante, fíjese, muy importante. El mismo se puede apreciar que Jesús pacientemente esperó el momento indicado, el momento perfecto para entonces sí realizar la obra a la que había sido enviado. Es decir, ni antes ni después. Jesús sabía lo que había venido, conocía el plan del Padre, claro que lo conocía. ¿Pudo haberse adelantado? Claro que pudo haberse adelantado, pero Jesús era obediente. Jesús sabía esperar los tiempos de su Padre para poder llevar a cabo la obra a la que había sido enviado. Caso contrario sucede con nosotros. A causa de la impaciencia, muchas veces nos adelantamos a los planes de Dios por el hecho de no saber esperar el momento adecuado para lo que tenemos que hacer. No sabemos esperar. Y esto ya sea dentro de la familia, sea en el trabajo, sea en nuestros negocios, sea en las actividades profesionales o de oficio que estemos llevando a cabo. En fin, en todo aquello que requiere de esperar en el Señor el momento correcto para tomar las decisiones correctas. Tenemos el caso de Abraham y de Sara, y usted lo conoce, ¿verdad? Dios le revela a Abraham su plan, su propósito, y les dijo que tendrían un hijo. ¿Y qué sucedió? Que ellos no supieron esperar los tiempos de Dios. Y en esa impaciencia, ¿qué hicieron? Quisieron adelantarse y ayudarle a Dios, y Sara le entrega a la esclava Agar para que tuviera un hijo, y está aquí ya el hijo de Dios. ¿Por qué lo pensaron? Porque ellos ya eran viejos, ellos ya eran grandes. Había un poco de incredulidad de parte de ellos, en especial en Sara, de saber si iba a poder ser madre o no. Nace este hijo de la esclava, pero sabemos que este no era el hijo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que sería padre de multitudes, ¿verdad? Pero se adelantaron. Ahora, tratándose del ministerio, en el servicio que se le brinda a Dios, muchas de las ocasiones también queremos adelantar los planes de Dios, porque nos emocionamos con lo poco que sabemos y consideramos que ya es tiempo de hacer más cosas. ¿Recuerda usted a los apóstoles que no pudieron echar fuera un espíritu inmundo de un hombre que le atormentaba? Ellos se dejaron llevar por la emoción de lo que ya el Señor les había enseñado y creían que ya podían hacer todo por su cuenta. Y entonces no consultaron al Señor y le dijeron: ¿por qué no podemos echar fuera este tipo de espíritus? El Señor se enojó con ellos. Tenían todavía que esperar para llevar a cabo el plan. ¿Qué les dijo? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Verdad? Y entonces les faltaba, ¿qué les dijo Jesús? Que les faltaba ayuno y oración. Y esto es parte de un crecimiento que les faltaba. Todavía tenían que aprender, ¿verdad? De manera que antes de hacer las cosas por nuestra cuenta, debemos de mantener nuestra relación íntima con el Padre por medio de la oración y esperar las respuestas pacientemente. Esto es lo que Jesús hacía.
Oraba constantemente y esperaba escuchar las indicaciones del Padre para hacer su voluntad. ¿Qué dice Jesús y qué dice la palabra? Que no hacía nada sin que primero le fuera revelado por el Padre para que pudiera cumplir los planes y propósitos y llevar a cabo las indicaciones como el Padre se lo decía. ¿Verdad? Hay que esperar estos tiempos. Y desde luego que no conocemos los tiempos para llevar a cabo los planes de Dios que tiene para nuestras vidas, porque luego tenemos la comunicación interrumpida con el Señor, intermitente. O también porque no estamos hoy leyendo nuestras Biblias. O peor aún, no estamos entendiendo lo que la palabra nos está revelando. Y es precisamente por ello que no sabemos cuál es la voluntad del Padre ni cuál es el tiempo preciso en el que debemos de empezar a desarrollar el plan que Dios tiene para que lo llevemos a cabo, porque no sabemos esperar las instrucciones, porque la impaciencia nos impulsa a arrebatarnos en la primera oportunidad que en la vida se nos presenta y terminamos pues mal. Y posiblemente hasta en un fracaso, ¿verdad? Todo por no saber esperar los tiempos. La enseñanza que nos está dando esta primera parte del versículo es que Jesús era paciente. Jesús nos está enseñando a ser pacientes y que esperemos los tiempos correctos para llevar a cabo la obra del Señor. Acompáñeme al libro de Salmos, el Salmo 40, el versículo 1. Ya lo tiene ahí, Salmo 40, versículo 1. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué hermoso es que cuando somos pacientes, el Señor se inclina para escucharnos. Pero muchas veces queremos adelantarnos, ¿verdad? Y Jesús lo hizo así, pacientemente esperó. Él no se precipitó antes del tiempo señalado, sino que esperó. ¿Cuántos años esperó Jesús para iniciar su ministerio? 30 años. Empezó a los 30 años, ¿verdad? Y esto era de acuerdo con los planes que tenía su padre. En la Biblia se utilizan dos palabras para traducir tiempo. Uno de ellos es cronos, que tiene que ver precisamente con el lapso de tiempo que transcurre en la vida del hombre, sea corta o sea larga. Y el otro es kairos. El otro es kairos, que literalmente puede traducirse como un tiempo oportuno. Un tiempo oportuno. Por lo tanto, kairos es el tiempo oportuno cuando Dios ha provisto darnos lo que nosotros más anhelamos o necesitamos. Es el tiempo perfecto de Dios y no nuestro tiempo. Ahora véalo así. El cronos es cantidad de tiempo y el kairos es calidad de tiempo. Calidad de tiempo. ¿Cuántos años Jesús ejerció su ministerio? ¿Le interesó más haber ejercido su ministerio 25 años? No, 3 años fueron suficientes porque estaba dentro del tiempo del Padre, ¿verdad? Cambiar de rumbo. Aprendamos a esperar los tiempos de Dios para todo aquello que se quiera emprender. El versículo 17 sigue diciendo:
comenzó Jesús a predicar, ¿sí? La Biblia nos dice que Jesús comenzó a predicar, es decir, a proclamar, a dar a conocer las buenas noticias y la palabra de Dios. Comenzó su evangelio, comenzó a compartir su plan de salvación. Estas eran las buenas noticias. Ya nuestro hermano Gustavo la semana pasada nos hablaba también de la obra de Jesús y nos comenzó hablándonos del anuncio de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y nos decía que es para tener una felicidad bendecida. Esperar en las bienaventuranzas es una felicidad bendecida. Jesús vino a comunicar el mensaje del Padre al pueblo, la esperanza de una vida nueva, el llamado a la libertad del pecado. Vino a romper los grilletes que mantenían oprimido y esclavizado al pueblo al pecado. El mensaje de Jesús era de verdad absoluta, porque su proclamación solo era de certeza de la palabra del Padre. El mensaje de Jesús tenía autoridad porque no hablaba por su propia cuenta, es decir, no eran los argumentos de Jesús. La predicación del evangelio debe de ser con la autoridad de Dios y es la manera en que Jesús hablaba de parte de Dios y con esa autoridad hablaba. ¿Y qué era lo que nos pedía? Arrepentirse y convertirse. El mensaje de Dios procedía directamente del Padre. El ministerio de la predicación habla desde una fuente divina más allá del predicador. No es el mensaje del predicador, es el mensaje de la palabra. Y la palabra es fuente divina. La palabra proviene de Dios. Punto número 2. Cambia. Versículo 17 de nuestro texto base. Dice, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento y la conversión siempre, pero siempre deben de ir de la mano y han sido temas centrales de la enseñanza de la Biblia. En esta segunda parte de nuestro texto vemos la invitación que nos hace Jesús a cambiar nuestra manera de pensar y actuar, que no debemos de ser los mismos. Porque ¿qué creen? Si no hay arrepentimiento de pecados, pues no hay perdón de los mismos. Y al no haber arrepentimiento de pecados, pues no va a haber una conversión de la persona. El llamado es a cambiar de dirección, es a que cambiemos el rumbo, es dar la espalda al pecado y continuar por el nuevo camino que Jesús vino a anunciar. ¿Qué vino a anunciar? El reino de los cielos. Puesto que él mismo afirma, el reino de Dios está cerca. Cambiar de rumbo, entonces, darle la espalda y seguir a Jesús tiene que ver porque Jesús es el camino y es la verdad que lleva a ¿quién? Al Padre. Esto es lo que nos vino a decir. Esta es de la obra de Jesús. ¿Por qué Jesús entonces vino a decir arrepentíos? ¿Para tener simplemente adeptos o seguidores u oyentes únicamente? No, ¿verdad? Y eso lo sabemos, sino que vino a decirlo porque es vital y trascendental en la vida
pues del hombre. La importancia de arrepentirse y convertirse de conformidad, desde luego, con la Biblia, radica en que es en la forma en que podemos recibir el perdón de pecados de parte de Dios y entonces sí restaurar la relación con Él que fue separada por medio del pecado. ¿Para qué? Para que podamos proceder a tener vida eterna. Ese es el amor del Padre convertido en el Hijo. Acompáñenme ahora a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La obra de Jesús tiene que ver con cambiar de rumbo. Tiene que ver con la verdad de Jesús y su obra. ¿Para qué? Para que por medio del arrepentimiento, apartados del pecado, entonces sí conozcamos al Padre y podamos tener esa vida eterna. Cambiar de rumbo tiene que ver también su obra para darnos a conocer al Padre. Lo mismo que la revelación que Jesús hizo como hijo del Padre, como hijo de Dios. Dice que conocieran al Padre y al Hijo, ¿verdad? A Jesucristo. Y Él se reveló, Jesús se reveló como el enviado, como el Mesías, como el ungido del Padre, para traer estas buenas noticias, para llevar precisamente a cabo la obra, los planes y propósitos de Dios por medio de Él, traerla a los hombres. Ahora, el arrepentimiento implica reconocer nuestros pecados, pero no simplemente decirlos con nuestras bocas: me arrepiento. No. Porque muchas de estas ocasiones, cuando se dice de esta manera tan suave, en ocasiones hay un remordimiento. No hay un verdadero arrepentimiento. Usted sabe que hay una gran diferencia en decir discúlpame y perdóname. El discúlpame es así, suavecito, pero el perdóname es que me duele lo que te hice y quiero ese perdón, ¿verdad? Es más o menos así el arrepentimiento y el remordimiento. Porque el verdadero arrepentimiento tiene que ver con sentir en el corazón un verdadero dolor y pesar por haber pecado en contra de Dios. Por eso la palabra dice que el Señor no desecha un corazón contrito y humillado. De manera que se debe de tomar la decisión de cambiar de rumbo, de que nos duele en el corazón haber pecado contra Dios. Eso es arrepentirnos y confesarle los pecados precisamente al Señor. La obra de Jesús tiene que ver con una nueva vida. Hemos sido llamados a una nueva vida que estamos conociendo aquí y que nos llevará a la eternidad. De pasar de muerte a vida, ¿verdad? Por medio de la palabra que vivifica. La conversión significa la transformación de nuestras vidas. Y esta conversión también se puede ver cuando nosotros mismos estamos predicando
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato se nos hacía la invitación de ir a los hospitales. ¿Sabe a qué se va a los hospitales? No a llevarles torta y agua. Se va a compartirles la palabra de Dios. Se va a llevar luz a esos lugares. Se va a llevar la palabra para que las almas se salven. Ese es realmente el plan y propósito del ministerio de misericordia. Ahora vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 9, y dice: el Señor no retarda su promesa. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sabemos este versículo de memoria. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y la segunda parte dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que hay en el corazón del Padre, y esto es lo que Jesús y su obra vino a hacer. No quería el Padre que todos procedieran a la perdición, sino quería que nos arrepintiéramos. Y nos lo vino a decir Jesús. Dios no deseaba que el pecado entrara al mundo a través de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Pero lo permitió. No lo deseaba, pero lo permitió. De ahí en adelante el pecado había entrado al mundo, y con el mismo la separación con Dios. Y lo podemos ver fácilmente en esta relación que tenían Adán, Eva y Dios. Tenían una perfecta comunicación con Dios, caminaban con Él, hablaban con Él. El Padre Dios les daba instrucciones a Adán de lo que tenía que hacer, y todo era gozo y felicidad, todo era perfección, ¿verdad? Pero fueron separados de Dios. A consecuencia del pecado hubo muerte espiritual. El Señor, el Dios, los echa del Edén, y hubo esa separación. Y ya no hubo esa vida bonita, cómoda, con esta relación diaria con Dios. Y ahora les dijo: tú, varón, vas a tener que trabajar, y tú, mujer, vas a sufrir dolores de parto. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de estar separado del Señor. De la obra de Jesús tiene que ver con restablecer la comunicación del hombre con Dios. Esta también es la obra de Jesús. Restablecer nuestra relación con el Padre. Dice que para que no perezca ninguno. De hecho, fue parte de su plan soberano. Ya lo leímos. Dios no deseaba que su Hijo unigénito fuera traicionado, que su Hijo unigénito fuera brutalmente torturado y asesinado, pero lo permitió. Y esto también fue parte del plan soberano de Dios y de la obra de Jesús. Qué tremendo lo que Dios tuvo que permitir para que ninguno de nosotros perezcamos, para que ninguno de nosotros nos perdiéramos. Pero el Señor, y su gran amor, y que nos tiene en su corazón, permitió todo esto, todo el sufrimiento de su Hijo. Dios ama tanto
pero tanto al hombre que se desprendió de su unigénito. Y se desprendió de su unigénito, fíjese, para que pudiéramos tener acceso a Él por medio del mensaje de salvación que Jesús vino a predicar, por medio de la fe en su nombre y el arrepentimiento y confesión de pecados. Esto que les voy a decir me gusta. Jesús vino a cambiar de rumbo al hombre, de vivir en tinieblas y de seguir encadenado al pecado en el mundo en el que está viviendo, lo lleva a vivir ahora en luz admirable. Ya no estamos ciegos, ya no andamos dando tumbos, hoy conocemos la verdad. Y el amor incondicional del Padre hace que entregara a su Hijo, quien no tiene pecado, quien es sin mancha, y es el Cordero que Dios ha provisto para el pago de tu redención y la mía, para que seamos justificados tú y yo delante del Padre, por el perdón de tus pecados y de los míos, que por medio de su sangre roja nos lavó de pecados, de maldad, y el rojo se tiñó de blanco. Vino de parte de Dios para cumplir y hacer su voluntad. Jesús no hacía nada por su cuenta. Jesús no hacía nada que no le fuera revelado por el Padre para cumplir precisamente con esos planes y propósitos y llevar a cabo las indicaciones del Padre. Esperó los tiempos kairos, esperó el tiempo oportuno. Jesús vino a cambiar tu rumbo para acercarte a Dios, a su presencia, y a que retomes el camino que has estado caminando en tu nueva vida, en tu vida de cristiano, en la cual también somos falibles. Resbalamos, pero el Señor nos levanta. Tenemos la certeza por medio de la palabra de que seguimos siendo perdonados por el Señor para no perder el rumbo. De manera que, iglesia, tenemos que aprender a darle el valor a la obra de Jesús. ¿Sabe cuánto valoró el Padre al hombre? Envió a su Hijo. Y el hombre despreció al Hijo. Y el hombre no le está dando el valor al Hijo de Dios, a quien envió a morir por causa del pecado y que no nos perdiéramos en tinieblas. Ponte de pie, iglesia. Es momento de entregar en el altar delante de Dios nuestros pecados. Arrepentíos, dice nuestro Señor Jesucristo. Sé sincero en tu corazón, es lo que nos está pidiendo. Escuche bien, a pesar de que somos cristianos, no estamos exentos de pecado. Arrepentíos y restablezcamos por medio de la obra de Jesús la comunión con el Padre.